Estuve pensando en estos días en cómo de alguna manera tal vez estirar o amarrar las cargas de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos el año, siempre comenzamos con ánimo, en quizás enero, febrero, y cuando estamos en julio quizás es un tiempo para de alguna manera reforzar las amarras de la carga. Yo he aprendido eso en los campamentos de Caburga, algo que nadie te dice que vas a hacer en el pastorado, pero terminas haciendo cargas de camioneta, terminas, no siendo, qué sé yo, haciendo compras en gran escala en los almacenes de Pucón, cafetería y muchas otras cosas que para qué les voy a contar. Pero una de esas cosas que he aprendido es que cuando uno hace una carga en una camioneta, sobre todo cuando anda en un camino como el de Caburga, que muchos de acá conocen, que es un camino de tierra, un camino en el cual hay que usar 4x4, de vez en cuando hay que detener la camioneta y amarrar y volver a apretar las cargas, porque con el movimiento se va moviendo, valga la redundancia, lo que uno lleva. Y por eso es bueno a veces detenerse. Y hoy día el Señor puso en mi corazón que podamos profundizar en este pasaje que es de Isaías 40. Ya lo estuvimos leyendo durante la alabanza, estuvimos ahí pensando en algunos de los pasajes y el sermón de hoy se titula Nuevas Fuerzas. Y yo no sé hoy día cómo estás tú en relación a fuerzas en tu vida, cómo estás en relación al ánimo, cómo estás en relación a la energía que te va acompañando en el día a día. Yo te quiero invitar que a través de hoy día, de lo que es Isaías 40, podamos justamente recordar a quién es este Dios que nosotros estamos alabando, de quién nos estamos afirmando y quién va delante nuestro. Así que te voy a invitar que ahí donde estás puedas buscar en tu celular, en tu Biblia impresa, Isaías 40, porque vamos a estar meditando en relación a esto. Y voy a estar revisando algunos trozos, porque es un capítulo largo, ¿ya? Pero voy a estar enfatizando algunas partes de este capítulo que creo que nos van a traer una perspectiva en relación a de dónde deben provenir nuestras fuerzas. Así que veamos lo que el pasaje nos dice en relación a esto. Antes de eso, primero pensar justamente y recordar quién es Isaías o dónde se sitúa este libro. Isaías es el nombre que tiene el libro y que proviene justamente del profeta del cual se registra el ministerio y sus enseñanzas. Y Isaías significa el Señor salva. Y el Señor salva viene a ser la temática central de lo que se desarrolla justamente en este libro. Se dice que Isaías era al parecer un aristócrata, era alguien que tenía un nivel de educación bastante alto, lo sabemos justamente por el nivel de vocabulario que él utiliza en el lenguaje original de este libro. Entendemos que también tenía acceso a la corte real, había ahí algún parentesco y su ministerio se desarrolla aproximadamente entre el 740 y el 701 antes de Cristo. En un tiempo en el cual habían conflictos entre el reino del sur y el reino del norte. Y por ahí tal vez los que se están encontrando por primera vez con esta lectura van a decir, bueno, en un momento habla de Israel, otras veces habla de Jerusalén, otras veces habla de Judá. Es porque los profetas están justamente ministrando en distintos espacios, ya sea en el reino del norte o en el reino del sur, de todo lo que era la tierra de Israel. Y por ahí el reinado del norte, en esta época cuando Isaías está desarrollando su ministerio, empieza a generar ciertos convenios políticos, ciertas asociaciones políticas con el imperio de Asiria. ¿Para qué? Para poder atacar el reinado del sur. Entonces hay todo un conflicto ahí entre los reinos del norte y del sur, pero además también
comienza a aparecer estas noticias globales en el cual hay distintos imperios que empiezan a tomar fuerza y que empiezan a llegar, ¿no es cierto?, estas noticias alrededor del pueblo de Israel. Están los asirios, comienza, ¿no es cierto?, a surgir el imperio babilónico, también está el imperio persa. Entonces están todas estas naciones en una efervescencia y también queriendo ganar territorio por medio de lo que son las guerras. Israel, un pequeño pueblo que está ahí justamente en las costas del Mediterráneo, está muy justamente vulnerable a toda esta realidad internacional de lo que está sucediendo. Y Isaías justamente comienza a predicar acerca de la hipocresía que tienen los políticos y los reyes de Israel en términos de buscar alianzas, de buscar ser salvados por medio de estrategias políticas, más que poner y anclar su confianza en el Señor. Y Él les empieza a acusar justamente de ser cínicos en términos de su fe, sabiendo que ellos eran el pueblo escogido por Dios, empiezan justamente a generar estas estrategias. Y vamos a ver de que en el libro de Isaías, desde el capítulo 1 al 39, se habla mucho acerca de lo que es el juicio de Dios para su pueblo, del juicio de Dios también para los gobernantes que son injustos y que actúan desmedidamente en contra de las personas más débiles de la nación, de los pobres, de los desamparados. Por lo tanto, hay un juicio que se está hablando que va a venir sobre la nación y un juicio también que va a venir a nivel internacional. Pero a la vez, en estos capítulos también se observa de que hay oportunidad y que va a haber gracia y que va a haber consuelo también para su pueblo. Pero a medida que va avanzando nos vamos dando cuenta de que el juicio va a ser inevitable. Y llegamos a este capítulo 40, donde empieza a aparecer un esbozo en relación a una salvación que iba a venir para el pueblo de Dios y que tiene una dimensión histórica para el pueblo de Israel, pero también tiene una dimensión escatológica, es decir, hacia el futuro de lo que va a ser la salvación para toda la humanidad. Y así nos vamos a encontrar con este capítulo 40 que comienza justamente dirigido a un pueblo que iba a estar en el exilio, que iba a estar en el cautiverio. Porque lo que se nos dice a través del profeta Isaías, de que va a caer el juicio y que el pueblo de Israel va a ser enviado lejos, va a ser exiliado a causa de su pecado. Por lo tanto, este capítulo 40 es una profecía hacia el pueblo que va a estar viviendo en el exilio. Y por lo tanto, vamos a encontrar algunas palabras que también nos van a traer ánimo y consuelo, y les va a traer ánimo, consuelo a estas personas que están viviendo en el exilio. Y yo no sé si es que tal vez tú hoy día te sientes de alguna manera exiliado en tu vida. Tal vez has sido efectivamente exiliado territorialmente de tu país por diversas razones. Pero tal vez en tu vida emocional, en tu vida relacional, te sientes de alguna manera que has sido despojado de tu tierra prometida, de ese lugar o ese espacio seguro. En Isaías 40 vamos a escuchar cómo Dios le habla a los exiliados, y te quiero invitar que también podamos en esta doble dimensión que tiene el libro de Isaías y en particular este capítulo, podamos identificar cómo le está hablando al pueblo de Israel, pero también cómo nos está hablando a nosotros, que somos el pueblo de Dios actualmente. Y comienza así en el versículo 1. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama.
Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Este es un mensaje de consuelo para su pueblo, pero también es un mensaje de lo que pasará en el futuro, en este plan de redención que obviamente el Israel histórico no comprende en ese momento, pero que nosotros, sí mirando hacia atrás, vemos de cómo se cumplió en la persona de Jesucristo. De hecho, Mateo identifica justamente este pasaje de Isaías 40 como la proclamación de la venida de lo que iba a ser el ministerio de Juan el Bautista. Dice esto en Mateo 3:3. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Por lo tanto, estamos viendo esta doble dimensión de este capítulo de Isaías, que está dirigido hacia el Israel histórico, pero que también está dirigido a lo que iba a ser esta salvación por medio del Mesías, que es Jesucristo. Y los que están en el exilio, a los que se les está dirigiendo esta palabra, era un exilio que había sido justamente fruto de la desobediencia que el pueblo había tenido, de confiar en sus propias fuerzas, de confiar en ídolos y de abandonar la fe en el Señor. A estos exiliados se les dice: preparen el camino. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a enderezar, porque se nos dice enderecen, ¿no es cierto?, este camino. Y en el contexto histórico esto se refería cuando una autoridad, un gobernante, un rey, iba a ir a un lugar donde no habían muchas rutas, o iba a visitar un pueblo, o iba a retornar a su país. Lo que se hacía es que tenían que reparar estas calzadas, tenían que reparar estos caminos, como estamos viendo en todas las comunas de Santiago hoy, ¿no es cierto? Parece año de elecciones. Y se nos dice acá de que enderecen estas curvas. Es decir, dejen de buscar atajos al camino del Señor. Busquen llenar esos espacios que están vacíos. Aquellos lugares que no están llenos. Aquellos lugares en los cuales tienen necesidad. Pero también se nos habla acerca de los montes. Allanen los montes, aplánenlos. Es decir, esas cosas que están como tal vez montones de rocas o de cerros que de alguna manera están en nuestros caminos y que nos están dificultando avanzar en la vida del Señor, sáquenlos. Los lugares que están ásperos, háganlos suaves. Es un llamado al arrepentimiento, a volver al Señor. Hagamos una pausa aquí para hacer la aplicación en relación también a Cristo. La vida de cualquier persona que no ha sido encontrada por Jesucristo, que no ha sido encontrada por su gracia, es una vida que está en el exilio. Es una vida que está lejos de la tierra prometida que es Jesucristo. Las personas que no están en Cristo están viviendo en este exilio de juicio, en este exilio de silencio. Pero hay una voz que clama en el desierto y que es el llamado al arrepentimiento. Aquellas personas que están viviendo una vida sin Cristo, reparen el camino. Y yo te hago una pregunta hoy. Tal vez, claro, el exilio que hoy estás viviendo no es a causa de ti, quizás hay algunas cosas externas,
Pero hay un exilio que es causado por nuestro propio pecado, por nuestra propia elección de vivir una vida independiente del Señor. Y tal vez hoy el Señor te está diciendo: endereza el camino. Rellena esos espacios que están vacíos. Saca esos montículos que de alguna manera están impidiendo caminar en el camino del Señor. Y tal vez tú sientes de que inclusive tienes una tristeza que te acompaña en este exilio causado por tu pecado. Y claro, porque es una consecuencia justamente de vivir una vida independiente de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Cuál es la tristeza que hoy te está acorralando? Pueden haber muchas causas de la tristeza, pero hay una tristeza que es causada por el pecado no confesado. Y esa tristeza tiene una solución. ¿Y qué es la solución? De arrepentirnos y de creer de que Jesucristo llevó la carga completa de nuestros pecados. Por eso Pablo le dice a los corintios: ojo, identifica esa tristeza si es una tristeza que es causada por la no confesión del pecado o por vivir permanentemente en pecado. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de allanar el camino para acercarte al Señor. El profeta continúa, dice: una voz dijo: grita. Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Aquí el profeta, el mensaje que Dios le dice que el profeta transmita, es que le recuerda al pueblo y por extensión nos recuerda a nosotros que los seres humanos somos pasajeros. Que los seres humanos somos frágiles, que los seres humanos somos limitados, que tenemos un nacer, pero también tenemos un morir, que ninguno de nosotros sabe en qué momento eso va a suceder, que nuestras vidas son muy limitadas en términos de entendimiento, que nuestros cuerpos son débiles. Recuerden, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, de que somos frágiles. Y tal vez las formas impactantes en las cuales recordamos esta fragilidad es cuando nos toca despedir a algún ser querido o cuando atravesamos una enfermedad, cuando el cuerpo con los años ya no nos responde tan bien como nos respondía anteriormente. Somos frágiles. Y Dios quiere que nosotros recordemos que somos frágiles porque eso enfatiza que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos dé palabras de aliento en medio de nuestra poca comprensión de la vida. Alguien que nos dé esperanza en medio de los capítulos abiertos. Alguien que nos hable de consuelo. Por esto necesitamos como seres humanos un Salvador fuera de nosotros. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Y en medio de esta transitoriedad
que el profeta le está hablando a su pueblo y por extensión a nosotros. Le dice, tú vas a ser como una hierba del campo, como una flor silvestre que en algún momento se va a secar. Pero sabes, lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. Es lo que ha salido de la boca de Dios. Eso es permanente. Y yo te pregunto hoy, ¿dónde está anclada tu esperanza? ¿Está anclada en tu fragilidad, en tu existencia, en lo frágil de tu cuenta corriente o de tu trabajo, en lo frágil de tu jubilación, en lo frágil de tu salud, en lo frágil de tu auto, de las cosas que tienes? ¿En qué está anclada hoy tu esperanza? ¿Está anclada en algo que se quema como una flor silvestre? ¿O está anclada en la palabra de Dios que permanece para siempre? Y este Dios soberano, en el cual no hay variación, en el cual no hay cambio, es en el cual podemos descansar porque, como nos dice acá, nos promete que su cuidado. Nos promete su cuidado como un pastor que toma las ovejas y las acerca a su regazo para que escuchen su corazón. Toma estos corderos que son un poquito más jóvenes, ¿no es cierto? Y los lleva en sus brazos. Y qué interesante aquí, un detalle del profeta. Un detalle para aquellas madres y también padres abrumados tal vez con la crianza, con el cansancio. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Está hablando de ti. ¿A ti que estás criando? Te habla, acerca de esta esperanza y este cuidado. Este buen pastor que acerca a las ovejas a su regazo y a su corazón. Versículo 13. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Este concepto del polvo sobre la balanza era algo que se ocupaba en ese tiempo para describir algo completamente insignificante. Esta palabra espuma que se usa ahí es como algo totalmente volátil, algo que no tiene valor, peso, nada. Dios se está situando como el Dios creador del universo que está por sobre la historia de la humanidad, el Dios de la gran historia y el Dios de nuestras pequeñas historias. Hoy tal vez vemos el panorama mundial y vemos las noticias y nos abrumamos con lo que observamos, con lo que está sucediendo alrededor. Ahora, no es algo nuevo dentro de la historia de la humanidad. Probablemente a los que les tocó vivir épocas como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría u otras cosas, ¿no es cierto?, durante la historia, se van a acordar de que el sentido de vulnerabilidad probablemente era muy parecido. Y hoy vemos a las naciones y yo no sé si hay algún país en el mundo que no esté en una crisis política, social. Dios está aquí encuadrando la cancha y está diciendo, ¿saben qué? Sobre eso estoy yo, el Dios creador. El profeta nos recuerda, las naciones están bajo
el dominio del Dios poderoso. Va a llegar un tiempo en donde Él sí va a hacer justicia al oprimido. Va a llegar un momento en donde Él sí va a hacer justicia a aquellos países que son discriminados, que son ahogados por grandes potencias. Sí hay esperanza porque el Dios del universo, este buen pastor, es el que está observando y que está midiendo y que en un momento, y dice y va a decir más adelante este capítulo, en un momento cuando Él decide, los poderosos son nada porque es el Dios soberano que gobierna. Recuerda hoy cuando mires las noticias, el poder de Dios no se puede comparar con nadie. No andes buscando consultas en otros lugares de sabiduría. Busca la consulta en el Dios soberano. Deja a esa señora sultana, no sé cómo se llaman ya, donde hay avisos por todas partes y que con trabajos garantizados en su presencia. ¿De qué estamos hablando? Tenemos la fuente de sabiduría del universo que es Jesucristo. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Somos tan vulnerables los seres humanos en hacernos ídolos. Y claro, tal vez no hacemos ídolos como en la descripción que se está hablando aquí en Isaías, pero sí nos hacemos ídolos de diversas cosas. Y quizás tú puedes identificar tu ídolo, si es que te pones a pensar que es algo que si tú pierdes en este momento es como que se te fuera el piso en la vida. ¿Qué es? ¿Es alguien? ¿Es una relación? ¿Es una cosa? ¿Qué te trae ese sentido de vulnerabilidad? Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, el profeta nos dice: escuchen y entiendan. Escuchen y entiendan. ¿Y a qué hace llamado a sus sentidos? ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Y creo que vivimos en una sociedad que estamos constantemente bombardeados por estímulos auditivos, y es decir, palabras, versiones de la verdad que nos tienen abrumados. Y este famoso scroll, ¿no es cierto?, en las pantallas que consumimos y consumimos, escuchamos y vemos información y verdades, y hay tantos expertos ahora que ya no sabemos realmente quién es el único experto. Supuestas verdades a las cuales debemos silenciar nuestros oídos y empezar a escuchar nuevamente, a recordar en nuestras mentes y en nuestro corazón las palabras de Dios. Y aquí dice: no sean como esos ignorantes. ¿Qué dice Dios? ¿Le creemos? Aquí también hay una exhortación a levantar la mirada. Estábamos cantando recién esta hermosa canción que está justamente inspirada en la Escritura, que dice: cuando levanto mi mirada a los cielos, eso me recuerda a tu grandeza. Y acá dice, versículo 26, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada uno por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí el pasaje de Isaías 40 y van a ver en la poética cómo hace toda esta descripción justamente de quién es Dios y de cómo Él domina el universo y cómo nosotros podemos de alguna manera acercarnos a esta revelación de Dios por medio de las cosas creadas. Romano también nos habla en relación a eso. El problema es que hoy en día esta generación muchas veces se está quedando en observar la creación y adorar la creación. Y se olvida justamente de quién está detrás de la creación, que es el Creador. Nos maravillamos con la hermosura, ¿no es cierto?, de la naturaleza.
nos maravillamos también con la hermosura de quien creó. Si este Dios que gobierna las estrellas es el que está a cargo, y no solamente está a cargo del universo, sino que se nos dice que está a nuestro lado, esto nos debería animar para encontrar en Él las nuevas fuerzas que necesitamos. Y sobre todo, queridos y queridas, ¿cómo podríamos decir de que Dios no se preocupa por nosotros? Versículo 27, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Raúl, Guillermo, Claudia, Alberto, Antonio, Natalia, Rodrigo, todos los que estamos acá, ¿cómo puedes decir de que Dios no se preocupa por ti? Él no solo las ve, sino que va a seguir el profeta y nos va a decir: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Es este Dios eterno, el creador, que no se debilita ni se cansa, que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento, que da poder a los indefensos y fortalece a los débiles, que está contigo. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Tal vez conocemos muchos jóvenes que andan por la vida cansados y debilitados. Y otros hombres jóvenes como yo se ríen, caen exhaustos. Nos agotamos, somos frágiles, dependemos de nuestra energía física. Pero aquí viene la cima de este pasaje. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Y yo te quiero preguntar, ¿qué sería confiar en el Señor? ¿Qué significa confiar en el Señor? Porque tal vez nos puede quedar en un concepto muy abstracto. Está anclado justamente al versículo 8 que ya vimos más atrás. Dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por lo tanto, confiar en Dios es creer y actuar sabiendo que Dios hará lo que dice que hará. Repito, confiar en Dios es creer y actuar sabiendo que Dios hará lo que dice que hará. Por lo tanto, nosotros oímos su palabra, nos aferramos a su palabra, pero no nos quedamos solamente en eso, en escribir un graffiti por ahí, en tomarnos nota, sino que decidimos vivir según lo que su palabra dice. Es decir, la escuchamos y nos dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, nos aferramos a esa verdad y decidimos vivir. Porque confiar en Dios es creer y vivir que Dios hará lo que dice que hará. Y eso nos debería llevar, queridos y queridas, a ser buscadores en la palabra de sus promesas, de estas verdades que nos sustentan. Porque la palabra de Dios justamente nos ofrece este camino de sustento para nuestras vidas frágiles y transitorias. Y aquí en este mismo capítulo se nos hablan
de distintas certezas que podemos tener. Por ejemplo, versículo 2. Nuestros pecados han sido perdonados. Si tú estás en Cristo, hay una buena noticia. Si confiesas tus pecados, el Señor Jesús es fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si no estás en Cristo, hay una mala noticia. Tus pecados no tienen perdón hasta que te encuentres con Jesucristo. Por lo tanto, hay una certeza de la cual nos podemos afirmar. Y esto nos debería llevar, queridos hermanos y hermanas, a vivir una vida libre de la culpa de mis pecados confesados. Todos tenemos un historial en nuestras vidas, cosas que hemos cometido antes de conocer a Cristo o inclusive después que conocimos a Cristo. Pero si tú te has arrepentido realmente de ese pecado, has cambiado la actitud en relación al pecado y en relación a la práctica de ese pecado, y te has aferrado de la gracia que nos ofrece Cristo, debes ahora aprender a vivir sin culpa de ese pecado, porque Jesucristo te ofrece perdón y gracia. Otra certeza, Dios nos cuidará como pastor, ya lo vimos. Por lo tanto, caminamos en nuestra vida sabiendo que el pastor nos cuida. Nos cuida. Y aun cuando nos toca vivir a veces cosas difíciles, cosas que a veces no comprendemos, atravesar por la enfermedad, atravesar por la pérdida de algún ser querido amado, sabemos de que en ese capítulo que no logramos cerrar en nuestra mente, Dios está de alguna manera misteriosa obrando. Porque eso es lo que nos dice su palabra y eso es lo que nos afirma en medio de la fragilidad. Porque el buen pastor nos cuida. Él también da poder a los indefensos y débiles. ¿Te sientes hoy indefensa, débil? Hay una buena noticia. Dios te ofrece fortaleza. Y dice que te va a dar nuevas fuerzas. Por lo tanto, cuando comprendemos esto, nuestro acercamiento a la palabra de Dios, a la Biblia, debería ser completamente diferente. La Biblia no es literatura de entretención, sino que es palabra viva y eficaz para transformar nuestras vidas y para afirmarnos en la fragilidad de la misma. ¿Por qué? Porque confiar en Dios es creer y actuar sabiendo que Dios hará lo que dice que hará. Y sabes que la mejor noticia de esto es que la gran promesa que Dios había hecho y que lo vemos en los profetas y que lo vemos en el Antiguo Testamento es la promesa de este siervo sufriente del cual se nos va a hablar más adelante en Isaías 53. Este siervo sufriente que iba a cargar con los pecados de la humanidad. Esta gran promesa ya vino y nos vino a dar esperanza. Porque como dice este pasaje, 2 Corintios 1:20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron ¿en quién? En Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. La mayor promesa cumplida que tienes hoy en tu vida, si estás en Cristo, es que Cristo, el buen pastor, te acompaña. Es que por medio de Cristo podemos orar y el Padre nos escucha. Es que en medio de nuestros dolores, de nuestros valles oscuros de la vida, el buen pastor camina con nosotros, porque es la gran promesa cumplida por Dios para la humanidad. Hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor y estos elementos nos recuerdan justamente este sacrificio de redención que Jesucristo hizo para que nosotros tuviéramos paz con Dios y para que pudiéramos caminar en la vida sustentados de su verdad.
Y te quiero invitar que hoy al acercarnos a la mesa del Señor, podamos acercarnos con la gratitud de lo que cientos de años atrás, miles de años atrás, fue profetizado por Isaías, que iba a ser una palabra de consuelo, porque nuestros pecados en Cristo iban a ser perdonados completamente. Y así comenzó este pasaje. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Te quiero invitar a que oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás.